Bueno, buenos días y bienvenidos a esta nueva sesión Contract. Primero quiero agradeceros en nombre de WeContract vuestra asistencia y esperamos que los contenidos que os hemos preparado para esta sesión os gusten. Son unos contenidos que sin duda conectan de manera directa con la forma que entendemos y proyectamos los espacios. En la jornada de hoy hablaremos de espacios que cuentan historias, poniendo el foco en lo que es el diseño emocional, a través del color, la textura y la luz. Y para hablarnos de ello, hoy nos acompaña Cristina Carulla Mas, que es fundadora y directora creativa del estudio Cristina Carulla Studio, que nos lo va a ejemplificar con un proyecto muy emblemático y reciente en la ciudad de Barcelona, que es Casa Fiero. Y nos va a guiar por su metodología de trabajo, desde la definición conceptual hasta la materialización del proyecto, analizando cómo el color, la textura, la iluminación y la elección de materiales actúan como herramienta estratégica para construir atmósferas, activar emociones y reforzar la identidad de cada espacio. Y además lo hace de una manera magistral que nos encanta y tiene una identidad muy particular en todos sus proyectos. Así que muchísimas gracias y un privilegio tenerte hoy con nosotros, Cristina. Hoy también en esta sesión nos acompaña Laura Carbonell, que es del Departamento de Marketing de Tarimatech, que con el mismo hilo conductor nos va a presentar del material a la emoción. Así que muchísimas gracias, Laura. Y bueno, lo que me gustaría también, ¿no?, de esta mezcla, ¿no?, de lo que es la proyección y lo que es el material, ¿no?, estos dos puntos de vista, esta combinación de visión creativa y conocimiento material nos va a permitir entender cómo la materia se transforma en emoción y cómo la arquitectura interior contemporánea debe integrar ambos planos de forma coherente y estratégica. Así que bueno, será una sesión, la verdad, súper interesante. Ahora, antes por eso de dar paso a la presentación, os voy a presentar quiénes somos y qué hacemos en WeContract para los que no nos conozcáis y los que nos veáis también a través de nuestra plataforma de YouTube, porque estas sesiones siempre las grabamos. Yo soy Mafalda Segués, Showroom Manager de WeContract, y WeContract es un showroom colaborativo donde participan 14 empresas. Son 14 empresas diferentes y complementarias, y con la sinergia de todas ellas hemos creado este showroom de 320 metros cuadrados en el centro de Barcelona. Es un espacio 100% profesional para que podáis venir a preparar proyectos, utilizar nuestro material lab, ver todas las zonas expositivas donde podéis ver más de 40 categorías de producto aplicadas. Así que espero que nos visitéis muy a menudo. Yo estoy de lunes a viernes y encantada os podré también asesorar para lo que necesitéis, y ya si necesitáis un contacto con el canal prescriptor también os hago la gestión. Al final es una visita eficiente porque en un solo espacio estáis visitando a 14 empresas. Os las voy a nombrar para que tengáis esta visión así más global, ¿no?, de lo que sería toda esta cobertura, ¿no?, de 360 grados que tenemos para proyectos, sobre todo Contract Hospitality. Tenemos a Variperfil, que son revestimientos y pavimentos vinílicos. Tenemos a Busper, que es carpintería industrial. Karin Visa, carpinterías de madera para interior y para exterior. Decosan, mobiliario de baño. Hansgrohe Axor, griferías. Inclas, mobiliario. Luxes, iluminación. Marazzi, revestimientos, pavimentos. Noelan Marquet, perfilerías de poliestireno, polímeros. Saint-Honoré Contract, revestimientos vinílicos, papeles decorativos. Y fonoabsorbentes. Son Arauco, fabricantes de materias primas, son los diseñadores de los tableros de HPLs, melaminas, tablero. Luego tenemos Tarimatech, que es tarima técnica para exterior y revestimientos, que hoy lo vais a conocer de primera mano. Y luego tenéis también Biefe, que son tiradores, manetas, pomos, todo el tipo de complemento ya para finalizar lo que es la elaboración del mueble. Y Cenio, que es nuestra empresa de domótica. Estas serían las 14 empresas que tenemos en este pequeño clúster, ¿no?, que es el showroom de WeContract. Y ya para acabar de ponerlo en contexto, WeContract es un proyecto que está promovido y gestionado por Ambit Cluster. Desde Ambit Cluster hacemos diferentes proyectos colaborativos de innovación,
para internacionalizar a las empresas, y el evento de referencia que celebramos una vez al año, que seguro que todos conocéis, es Interiotel. Y este año toca en Madrid, en octubre, ya para que lo vayáis poniendo en vuestra agenda. Luego también tenemos el proyecto de High Contract, que es una plataforma súper interesante donde podéis presentar vuestros propios proyectos también, porque es una plataforma totalmente gratuita y que tiene mucha visibilidad porque es para todos los profesionales de habla hispana. También hay entrevistas, presentación de proyectos de los estudios de más alto nivel y una biblioteca de materiales donde podéis encontrar más de 14.000 productos ya preparados para utilizar en proyectos Contract Hospitality. Entonces también es una herramienta que está muy bien para que la tengáis en el radar. Y bueno, tenemos este showroom de WeContract, otro showroom en Madrid que es DoContract, que es igual que este, no coincidimos con todas las marcas, y este año abriremos un nuevo showroom en Lisboa, también para que lo tengáis en el radar. Y bueno, y solo comentar otro pequeño proyecto que también está muy bien, es muy interesante, y si luego tenéis tiempo lo podéis visitar, es el Ambit Hub, que está en el entresuelo. Es como si estuviéramos en un dúplex. O sea, es bajar las escaleritas y es como una ampliación también de la exposición de las marcas que colaboran en el espacio, y aparte, ¿no?, pues es una zona de coworking para crear sinergias y donde hacemos también formaciones bueno, para todos los profesionales, y que vamos sacando también en un programa que es súper enriquecedor y que, bueno, os animo a que os suscribáis a las newsletters de Ambit y de WeContract. Y bueno, este sería un poco, ¿no?, pues el pequeño retrato, ¿no?, de lo que hacemos, quiénes somos. Y ahora ya sin más, sí que estamos deseando escuchar a Cristina, así que adelante. Muchísimas gracias por estar todos aquí. Yo no sé si es muy interesante lo que voy a contar, esta es la otra, cuando decías que es súper interesante. Yo no sé si es interesante, pero es nuestra forma de trabajar, que creo que si algo hay es emoción. Y dentro de nuestra forma de trabajar vamos a hablar de un proyecto que de alguna forma es bastante fácil de vincular con la emoción, porque es un proyecto que parte de aquí. El primer contacto, yo os hablaré un poco de nuestro proceso creativo o de nuestro proceso de trabajo, porque al final hay una parte que no es nada creativa, que casi que se acerca más a la administrativa, pero forma parte del trabajo también. Pero nuestra primera toma de contacto es cuando alguien, la nuestra y la de todo el mundo, es cuando alguien te toca la puerta y te dice, oye, tengo esto, ¿te interesa hacerlo, sí o no? En este caso nos vino esto a tocar la puerta. Cuando te viene esto, más o menos siempre acabará bien. Porque hay personas detrás. Lo digo porque a veces el que te toca la puerta no es tan obvio que sea una persona, es otra cosa. Es un fondo, es una empresa, es un inversionista, y ahí la emoción quizás cuesta más de levantar. Cuando esto es lo que te toca la puerta, 4 colegas, con mucha ilusión, muy bien allegados y con ganas de pasárselo bien, te vienen a buscar, pues si tú te subes a ese tren, emoción habrá seguro. Quizás el sitio acaba siendo muy feo, que también puede pasar, pero habrá mucha emoción. Para nosotros es súper importante porque al final, yo no diría que hacemos sitios bonitos o feos, sino que contamos historias. Y hay historias que son increíbles, pero no son muy bonitas, y creo que eso es parte de la realidad. En este caso, cuando ellos vinieron, lo que hicimos es un proceso que lo hacemos siempre, que es entender quién tenemos delante. Nosotros mandamos cuestionarios que preguntamos de todo. ¿Quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Qué música escuchas? ¿Cuáles son tus pelis? ¿Cuáles son tus ciudades? ¿Qué restaurantes te encantan? ¿Cuáles son tus aspiracionales? ¿Dónde quieres llegar con esto? ¿Qué quieres demostrar? ¿Qué quieres enseñar? ¿Qué quieres tapar? ¿Qué queréis que cuente de vosotros? Y ahí, que básicamente lo hacemos igual, con que nos llegue a una casa, que nos llegue a un hotel o que nos llegue a un restaurante. Para nosotros eso es oro, porque es un poco el hilo de donde tirar. A veces el cuestionario vuelve más vacío de lo que le has mandado. Ahí hay que picar un poco más. Y a veces te vuelve muy lleno, que fue este caso. Cuando yo empecé a hablar con ellos, cuando ellos picaban a puerta de estudio y tuvimos nuestra toma de contacto, nosotros nos dimos cuenta que al final ellos tenían mucho que explicar, o al menos tenían un universo muy rico. Cuando empezamos a preguntar,
para ellos qué referentes de locales eran, nos dimos cuenta que cuando empezaron a hablar de los caracoles, del Senyor Parellada, del champanyet, de la cova fumada, del Can Gaig de su época de Horta, de la bodega Montferri, sus referentes espaciales nos hablaban mucho de quién eran y además nos abrían la puerta a un elemento que para mí es bastante clave en todo lo que hacemos, que es la nostalgia. Yo diría que soy nostálgica y yo diría que los proyectos que hacemos siempre tienen un punto de nostalgia. No me quiero poner en plan abuela cebolleta de que antes estaba todo mejor y que Barcelona era mejor, porque no me quiero poner ese plan. Pero sí que hay algo que se ha perdido, obviamente, que se ha dejado por el camino, hemos ganado muchas cosas, pero hemos perdido otras, y esas que hemos perdido a mí me encanta poder recuperarlas, de formas muy diferentes, pero poder recuperarlas. Luego les preguntamos qué música escuchaban, porque vimos que la música para ellos era un pilar. Víctor trabaja siempre con música, el otro tendrá una pegatina en la mochila o en la carpeta que tenga que ver con música, y empezamos a rascar y nos empezaron a hablar de Willy Colón, de Fania All Star. De ahí empezamos a coger el Nueva York de los 50, de repente 60. También había Zetangana, Jamiroquai, había muchas referencias, había como una mezcla de referentes que otra vez nos llevaban para atrás. Cuando cogimos toda esa batidora de referencias y de elementos que los definían, nosotros seguimos tirando de un hilo y dijimos, mira, si estamos hablando de esta nostalgia, de estos periodos y de estos tiempos y de estos locales, que más o menos eran la Barcelona preolímpica, 20 años para adelante, 70s, finales de los 60, no, 70s, 80s, empezamos a tirar de esa Barcelona también, de esa Barcelona preolímpica que había tenido este elemento de libertad, irreverencia, underground, desenfadada, que tenía que ver con, a veces lo kitsch incluso, y de ahí empezamos a tirar con referentes que a nosotros nos interesaban. He cogido esta foto porque esto es las fiestas de la Marsella en el 84. Estos son todos hijos de los 90, principios de los 90, que también tenía que ver con esta, ¿no? La Barcelona esta, el antes y el después de las Olimpiadas. Esto es la Plaza Real. Esa Barcelona también pensamos que era interesante traerla. Quizás era un periodo anterior a ellos, pero tenía que ver mucho con la narrativa que nos estaban explicando. Y de ahí, nosotros yo diría que uno de nuestros pilares fundamentales en cualquier proyecto, en algunos nos dejan más, en algunos menos, es toda la parte del arte. Para nosotros es muy clave. Obviamente hay que revestir una pared, pero para mí lo súper interesante después es que se le pone a esa pared, que se explica. Son formas de explicar una historia para nosotros súper eficientes, es un pilar muy fuerte. Hay estudios que son muy fuertes en tejidos, hay estudios que son muy fuertes en, me lo invento, en acabados, en formas de terminaciones. En nuestro caso, yo diría que una de ellas es el arte. Para nosotros es un elemento, un pilar muy clave. Y cuando digo el arte, lo digo en un sentido muy genérico de la palabra. Obra gráfica, quizás. Me da igual si es un óleo, si es un cómic o si es la portada de un vinilo que me gustó, pero tiene que ver con visualmente cosas que podrías encajonar en el concepto del arte. Y ahí empezamos a tirar. Vimos las ilustraciones de Nazario, Ocaña, Cesepe, esa Barcelona, ¿no? Un homenaje a la Barcelona a la contracultura de esa Barcelona de la transición también, que también hablaba de esa libertad y esa irreverencia de los periodos que ellos nos estaban explicando. Y ahí empezamos, si os dais cuenta, a tejer un poco un sitio en común donde estamos nosotros como estudio y donde está el cliente cuando nos viene a buscar. Que eso para mí es lo interesante, que puedas acabar creando un proyecto. En casas quizás es más obvio, que acabas dando con un proyecto que habla de ti, pero sobre todo del propietario. Quizás en proyectos contract no es tan obvio que acabe siendo así. Hablo otra vez del caso en el que los que nos vienen a picar la puerta es un perfil así. Si ahora estuviéramos hablando de según qué proyecto hotelero con un fondo sería otra película, ¿no? Pero en este caso, y hablando de emociones, este viene muy a tiro. Cuando juntamos estos dos elementos, un poco lo que tenemos en el estudio y lo que ellos nos vinieron a contar, ahí empezamos a tirar con referencias. Para nosotros el universo referencial, digamos, lo que a nosotros nos inspira, que respira el proyecto, es muy vasto. Cuando nosotros bombardeamos con referencias, tenemos 300, 400, 500 referencias para un solo proyecto, que algunas van a ir subiendo en prioridad y en acercarse a lo que realmente queremos contar, y algunas irán cayendo porque al principio quizás sí, pero después ya nada que ver, ¿no? Y las referencias son dispares, inconexas. A veces nos pasa con el proyecto, que acaba siendo un proyecto que tiene referencias dispares, pero si volvemos otra vez a lo que hemos dicho antes de las personas y de lo humano, yo siempre pongo de referencia el típico bar que se lo ha hecho a la señora, que esa señora no sabe ni cómo se lo ha hecho, que el bar tiene 70 años y que nos encanta y que no hay un interiorismo detrás. Cuando me preguntan dónde vas,
soy un poco abogado del diablo, pero yo voy normalmente a sitios que no ha hecho nadie, porque me dan mucha paz. Quizás es porque como estamos haciendo proyectos todo el día, cuando llegas a un sitio que no ha hecho nadie, te descansas la mirada porque no hace falta estar pendiente todo el rato. Ay, mira, y aquí ha puesto, y aquí ha hecho, y aquí el LED. Es otra película. Y eso a mí me relaja muchísimo. Y por error, yo creo, acabamos diciendo que son sitios auténticos. No sé si habéis oído la palabra que te dicen, fui a Cuba en verano y tal, y acabamos en un bar súper auténtico. Cuando yo oigo súper auténtico me da pena, porque es que es real lo que está diciendo, pero también es un error. Asociamos a muy auténtico algo que no tiene proyecto detrás. Un chiringo en la playa que nadie conoce, el bar de la señora que os acabo de explicar, el restaurante que es el fruto de capas y capas de reformas de un particular que se las hizo él mismo. A esto le llamamos auténtico. A mí me encantaría que lo auténtico, si es así, obviamente acabará no habiendo lo auténtico por el ritmo al que vamos y obviamente donde estamos yendo como sociedad. Sería genial no poder perder lo auténtico. ¿Y lo auténtico qué es? Ahora, hoy en día, con la cantidad de proyectos y estudios que somos haciendo cosas, aparentemente destruyendo lo auténtico para crear una cosa que no lo es, intentaría crear cosas auténticas. Y cuando digo cosas auténticas, lo mismo que cuando ves la cara de una tía y dices, esta cara es auténtica y esta cara está tuneada, yo no digo que una esté bien o mal. La cara de la tía tuneada, que está fantástica, está bien o mal. Si a ella le gusta, está bien. Pero la cara de la tía, que no está tuneada y que hay un paso del tiempo detrás de esa cara, está bien o mal. Quizás es lo mismo, pero a mí también me interesa eso. Y en los locales pasa lo mismo. Por eso digo que no es bonito o feo. Hay cosas que, no sé si es bonito o feo, pero es real. Y a real, si os fijáis, tiene que ver con auténtico, ¿vale? O sea, al final vamos asociando conceptos, luego ya llegaremos a cómo se ve, pero la parte de concepto, de narrativa inicial, es fundamental. Sin eso creo que luego no hay proyecto. Sí que lo hay, pero nosotros no somos el tipo de estudio que haríamos un proyecto sin todo eso. Aquí está Zetangana, el naranja, que es un color aparentemente, ¿no?, un poco díscolo ahora mismo con lo que sería tendencia. Tendencia es una frase que quizás oís poco porque nosotros no sabemos hacer tendencia. Con todo lo que se acaba de explicar, os podéis imaginar que meter la palabra tendencia en lo que acabo de contar normalmente no va de la mano. El momento servilletas de cuando se hacían estas cosas tan kitsch de hacer formas y sombreros con las servilletas. Las iluminaciones, las lámparas, vinilos, un referente, ¿no?, muy claro a ese periodo que estamos hablando. El momento del altavoz, de ese altavoz que no tenía nada que ver con que fuera bonito o feo, sino que era la idea de poder entender que tenías un altavoz, la parte más técnica. Luego estos restaurantes que quizás son más hijos de un periodo donde la elegancia se entendía de una forma muy concreta, ¿no?, muy cerrada. También nos interesaba en el restaurante este que vemos aquí. El tema del acero ahora lo vemos mucho, pero antes originalmente el acero, no sé si ubicáis el Brillante en Madrid. El Brillante en Madrid, no sé de qué año es, pero el Brillante en Madrid tiene acero porque probablemente era lo más barato, lo más cómodo y lo más fácil de limpiar. Aquí teníamos un bar, que Zay lo vio, aquí hay gente del equipo también, ¿eh? Es que, claro, hay otra parte en la que yo no sé cómo Úrsula la Sirenita con 8 tentáculos, yo tengo 2 manos, entonces el resto lo hace el equipo, que hay parte del equipo aquí. Cuando hablábamos con Zay rescató el bar Canaletas, que era un bar en las Ramblas, que yo el otro día lo estaba viendo con Zay. Eso era nuestro bar Brillante, nos lo petamos y ahora ya no existe, pero nuestro Brillante era el Canaletas y el acero, que ahora lo vemos por todos lados, volviendo al tema del acero que me he ido, tiene que ver con tendencia ahora, pero es que el acero era protagonista del periodo que acabo de explicar. Entonces tú dices, oye, vamos a meter acero que es tendencia. Sí, hija, pero es que es lo que se hacía en ese momento, o sea, está justificado, ¿no? Las barras de acero, el momento este medio diner de los bancos, había como esta cosa de América, ¿no?, como esta cosa idealizada de América, entonces empezábamos a traer cosas de Estados Unidos que sonaban como estéticamente futuristas de alguna forma, ¿no?, en la polipiel, la bien llamada polipiel, me hace mucha gracia. Las tratorías de toda la vida, con la cortinita blanca que no te dejan ver. Aquí hay una referencia que ya es nuestra, que es servicio continuo. Nosotros ya habíamos hecho un proyecto que se llamaba Servicio Continuo, que tenía un poco que ver con esta narrativa que estábamos explicando y que casualmente uno de los 4 había sido cocinero del Servicio Continuo. Esto era casualidad pura y dura. Entonces aquí empezamos a ver el corcho, empezamos a ver el papel marmoleado. Aquí ya estamos empezando a aterrizar, si os dais cuenta, desde cosas más ambiguas, más generalistas, de referencias puramente conceptuales, a cosas que ya empiezan a acercarse más a lo que acabará siendo el proyecto en sí, como es el papel marmoleado, por ejemplo, o el corcho. Más referentes. La idea de las ilustraciones que hemos hablado, del arte que hemos hablado, la revista Ajo Blanco, obviamente por algún lado tenía que aparecer, los dibujos de Cesepe, aquí es de Juan, pero había mucha referencia gráfica del momento de una Barcelona que tenía que ver con pasárselo bien, con la irreverencia, con la total libertad que queríamos que estuviera también y que a la vez fuera envolvente, porque al final
La música, como os he explicado, era bastante el hilo conductor, con lo cual tenía que ver con la cosa esta de, ¿no? Cuando entras o cuando ves un estudio de grabación que tiene esta cosa de acolchado, ¿no? De que te envuelve techo, paredes, que es como si estuvieras en un cocoon, eso también necesitábamos tenerlo. Y cuando hablo de emoción, hay una parte que también es bastante fundamental, que no sé si viene antes o después de lo que acabamos de hablar, es el activo, la pieza en sí, la unidad a construir o a reformar. ¿Qué es? En este caso, emocionaba cero patatero. ¿Por qué? Porque es un túnel sin ventanas. A mí un túnel sin ventanas a primeras, emocionar no me emociona. No estoy en un penthouse con unos ventanales preciosos, con unos arcos que me entra la luz de la tarde, que veo las vistas de no sé qué montaña. Yo estoy en un túnel sin ventanas, largo y estrecho, sin más. Cuando pasa esto, influye en el resultado final y influye también en lo que vas a crear. Cuando no hay luz natural a tener en cuenta, que en nuestro caso es importante. Cuando no hay una altura de techo que diga, ostras, aquí tenemos 4,5, que pumba, hay que hacer algo con esto. Cuando no hay ningún elemento en sí del que te puedas coger, tiene mucho que ver con el resultado también. En nuestro caso, iba de la mano. Quizás por eso digo que no sé si esto hay que hablarlo antes o después del concepto. Porque si yo ya sé que la pieza es esta, yo no voy a tener referencias de un sol entrando por la ventana porque estoy haciendo un brindis al sol yo sola de lo que luego no voy a poder tener. No voy a estar hablando de vistas, no voy a estar hablando de alturas, no voy a estar hablando de espacios completamente diáfanos, que tú tengas tu zona y... No. O sea, si este es el local, más vale que nuestro universo referencial vaya de la mano del local, porque si no, en algún momento habrá un cortocircuito entre lo que quiero hacer y lo que puedo hacer. Después de ver el local y después de ver las referencias, después de ver al cliente y por dónde queremos ir, obviamente hay una parte más pesada, creo que hoy no es la parte de dibujar obviamente el proyecto básico y el proyecto ejecutivo, fichas de fabricación. Nosotros he puesto una ficha de fabricación y no, por ejemplo, el plano de iluminación del ejecutivo, porque nosotros fabricamos muchísimo de cero. Aquí hoy, estaba antes repasando, hay gente de estudio, hay proveedores, hay colaboradores, hay un carpintero con el que hemos trabajado que nos conocen muchísimo y saben cómo trabajamos. Dibujamos mucho, porque mucho de nuestro universo no está ahí para decir, mira, cógete esto y cógete esto. Mucho sí, pero mucho no. Entonces aquí teníamos un tirador. Aquí parece broma, pero este mueble partió de este tirador. Era un tirador de hueso, forrado de metal, y estos tiradores teníamos muy claro, los teníamos en el estudio, estos tiradores, teníamos muy claro que estos tiradores tenían que ir a este proyecto. Y al final se acabó construyendo el mueble, esto no sé si es un gueridón, un mueble de apoyo, alrededor de este tirador. Lo digo porque a veces dices, ¿de qué partes a la hora de crear algo? Pues depende. Y la verdad depende, y no hay una cosa, hay muchísimas. En este caso, en este mueble específico, del tirador. Queríamos poner estos tiradores en este proyecto y a partir de aquí empezamos a tirar cajones y puertas de armario. Una vez se ha dibujado el proyecto y obviamente se ha hecho la obra, llegamos un poco a la conclusión de cómo queda el proyecto. Y aquí hay un elemento que todavía no hemos hablado, que ya lo hablaremos a continuación. Esto es el proyecto terminado, ¿vale? El proyecto terminado idealmente no tendría que ser demasiado diferente al proyecto referencial, a no ser que por el camino, cliente o nosotros, hemos ido construyendo una narrativa en paralelo. Yo siempre pienso que cuanto más parecido sea el concepto inicial, mejor, porque al final es como practicar y memorizarte una obra de teatro, ¿no? Si yo ya me he memorizado el guión de esa obra de teatro, me puedes meter un cambio de palabra o un cambio de frase a ese guión, pero si me empiezas a modificar el guión, la probabilidad de que yo misma ya no sé ni dónde estamos es bastante alta. En este caso, si yo ahora veo proyecto terminado y tiro para atrás con las referencias, lo ideal sería es que al menos respire lo mismo. Me da igual si luego es este aplico, es este taburete o es este menú o la barra de acero, pero tiene que respirar por ahí. A proyecto terminado, yo veo esto. Si os sacara los textos, pues quizás no sería tan obvio como lo que en el texto puesto, ¿no? Pero yo veo ahora esta referencia y digo, mira, sí o sí tenía que haber una lavalamp. ¿Cómo no va a haber una lavalamp? Quizás era muy obvio irte, ¿no?, a una tienda de turno a comprar un lavalamp. ¿Qué hacemos? Una lámpara, aquí está apagada la luz, por eso tendría que estar abierta la luz roja de esta lámpara. Esta lámpara tiene la luz roja, una luz roja dentro de lo que es la base de la lámpara y tiene la luz de la pantalla. Para mí esto era un guiño a la lavalamp que quizás no es tan obvio. La palabra obvio también entra mucho en nuestro discurso. Intentamos no hacer obviedades, o sea, a veces sí que te las acabas encontrando, ¿no? Pero yo siempre digo que hay las capas de reconocimiento. Cada uno somos de una forma y tenemos una capacidad de leer
las personas, la vida y las situaciones. A mí me gusta premiar al que va leyendo mucha capa y al que no lee mucha capa. Al que no lee mucha capa, que le guste y lo encuentre bonito. Y al que lee mucha capa, quiero que se acerque a ese dibujo. Diga, coño, eso es un dibujo de Cesepe. Hostia, qué bueno, es el cómic del tal, yo lo conozco. Hostia, esta es la portada de un disco de Willy Colón que yo me acuerdo que tal. Ese es el que irá leyendo capas. Y el que no va leyendo capas tampoco pasa nada. A los dos les tiene que gustar. Y hay uno que se queda por en medio. Al final, aquí tenemos la lava lamp, tenemos los vinilos que hemos explicado antes, tenemos el corcho. El corcho tenía una parte, ¿no?, de íntimo, a veces incluso de infantil. Muchos de nosotros hemos tenido algo de corcho, unos abuelos con una habitación de corcho, una parte de un corcho con las chinchetas, esa cosa de colgar nuestras cositas de papeles. O sea, había una parte de infantil que me apetecía poner también, porque al final esto eran 4 amigos, algunos de infancia, que incluso nos pasaban fotos de ellos. Y esta es la foto de uno de ellos cuando era pequeño, vestido de Alibaba, que me hizo mucha gracia, con una alfombra persa, con una especie de shisha, como haciendo ver que fumaba. Pues lo vamos a poner, es parte de la historia. O sea, al final, estos son, repito, 4 personas con básicamente una ilusión enorme. Ya tenían un restaurante, el Maleducat, estaban haciendo el segundo, pero es que este segundo tenía que ser claramente identitario, quizás el primero no lo era tanto. Entonces, si a mí me pasa una foto de él y me hace gracia, se pone la foto. Si al final, volviendo otra vez a la historia del bar de Cuba que os he explicado, esa señora probablemente en la barra, enganchado con imán, tiene una foto de la nieta, del sobrino y del marido, seguro, y de donde fue de vacaciones. Esta cosa, que ahora dice, qué auténtico, pues hay que seguir teniéndolo. Si el restaurante es suyo, pongamos una foto suya. Hay formas de ponerla, como le has puesto el passepartout, si al final el fondo es granate, igual que... Luego ya lo vas apijando, que digo yo, ¿no? Pero la base de tener la foto suya, pues me hace gracia. La música como narrativa espacial, lo hemos contado. Estuvimos buscando unos altavoces antiguos que obviamente no funcionaban, pero que podíamos colocarlos como parte decorativa del local. Ya vimos luego con carpintería cómo se podían meter. El tejido, yo tenía la idea esta de hacer un tejido que fuera icónico antes de empezar, ¿no? Que fuera emblemático a día 1 de haber abierto. Encontramos un tejido que obviamente te quedas con él. Te gustará o no, me da igual, pero te quedas con él. La mezcla esta del amarillo y el negro, que otra vez yo creo que es bastante díscolo, como el naranja, ¿no? Son esos colores que ahora mismo no sé si estamos yendo de amarillo y negro. Yo creo que, no sé, me da igual, pero me hacía gracia, ¿no?, poner este estampado. También creo que era un estampado que, según cómo, era medio ochentero de repente. Y ya luego, cuando vamos pariendo el local, vamos viendo todo esto que hemos ido hablando y lo vamos materializando. Aquí hay un tema que también tiene muchísimo que ver, que a veces es interno y a veces es externo, que es todo lo que tiene que ver con la gráfica. Aquí precisamente hoy, casualmente, está el estudio que hizo el diseño gráfico para este proyecto. Para mí es súper clave. ¿Por qué? Porque así como, ostras, no sé, uniformes, pues sí, también te marca, pero tenemos un poco más de margen. Con la gráfica, todo nuestro trabajo se puede enaltecer o se puede ir. Entonces, idealmente, la gráfica lo mejor sería que colgara de nosotros. Y que colgara de nosotros quiere decir que vayamos de la mano. Es decir, aquí hay cartas, hay servilletas, hay merchandising, el mechero, la tarjeta, el menú, el uniforme del tío, el delantal. Todo esto forma parte del proyecto. Pensar que no forma parte, bueno, puedes olvidarlo y luego da igual, ¿no? Pero es una mancha estéticamente, visualmente, es una mancha muy fuerte en el proyecto. Otra vez, hablamos de contracts, hablamos de residencial, quizás no hay gráfica, pero que también la hay de otra manera, pero en contract es muy obvio, ¿no? Y la gráfica en este caso yo creo que enalteció muchísimo el proyecto. Aquí tenéis un detalle del menú, tenéis el cartel de exterior, pero básicamente iba mucho de la mano. La frontera es bastante difusa porque si yo veo esto, según cómo también podías decirme, oye Cris, pero esto es gráfica. Sí, esto lo aportamos nosotros. Luego ya es un debate secundario, ¿no? Quién aporta qué y hasta dónde llegas tú y hasta dónde llega el otro. Pero al final yo creo que nosotros, nuestra naturaleza como estudio, nuestro ADN, tiene mucho que ver con la gráfica también. Con lo cual, si os estaba explicando antes que para nosotros el arte es bastante fundamental, lo que explicamos a través del arte en el sentido más amplio de la palabra, la gráfica también obviamente para nosotros es relevante. Aquí vamos viendo detalles, otra vez, por ejemplo, la camiseta. Obviamente esta camiseta a mí me marca muchísimo. Si todo lo que te he explicado, luego voy aquí con un uniforme trajeado, explicaré diferentes cosas. Si yo me fuera con un tío con frac, vestido de blanco, tipo botafumeiro, estaríamos explicando otra cosa también. No es, otra vez, bien, mal. Es que esté alineado con lo que tú quieres explicar. Yo quiero un tío que vaya con camiseta. No quiero un tío con frac, en este caso. Y con la camiseta, con el logo detrás bien grande, con esta tipografía, con este color. Esto para nosotros es súper importante, que vaya de la mano. Aquí pusimos una tira de cómics, ya no me acuerdo de quién eran.
el disco este de Fantasía, la portada de Willy Colón, un dibujo de Jorge Juan, más de Barcelona. El aplique, pues que el aplique tuviera mimbre. ¿Por qué? Ostras, porque el mimbre lo que estamos explicando tiene que ver con el mimbre, todo el periodo que acabamos de explicar, igual que tiene que ver con el corcho, pues tiene que estar. El alicatado este amarillo. A nosotros que tenga este elemento como de cutrón, pero no, nos encanta. Porque también lo que estamos explicando tenía que ver con eso. Si yo veo los bares donde se encontraba toda esta gente, o el Ocaña, o la Celeste, o no lo sé, tenía que ver con que era cutrón, porque era lo que hablábamos antes de auténtico. La cosa esta del auténtico yo la tengo bastante aquí porque es un poco, nuestro objetivo es llegar a que nos digan auténticos. Porque creo que es un piropo hoy en día que te digan auténtico. Tiene que ver con único, tiene que ver con, ¿no?, que haya personas detrás. Más ejemplos de cómo acabo quedando, esto ya es proyecto terminado, las sillas, el detalle de los apliques, la vajilla obviamente tiene que ver. Bueno, este es un poco el compendio, el conjunto. Para mí esto, al final, pongo esta casi que como última diapositiva porque para mí esto es el final feliz. En este caso el final feliz es que este sitio esté vivo, que pasen cosas, que mole, que la gente se lo pase bien, que los propietarios se lo pasen bien, que los clientes vayan, idealmente que coman bien. Esto no lo he contado, pero básicamente es punto 1 del 1 del 1. Pero no depende de nosotros, de momento. Que sea un sitio vivo, generador de historias. Porque si yo al final estoy explicando que lo que más me obsesiona es tener en cuenta la historia para contar una historia, lo que una vez nosotros entregamos y nos vamos, ya no depende de nosotros, pero sí tiene que ver, es un poco el resultado de todo lo que hemos hecho lo que hemos ido creando. Y yo cuando veo estas fotos o veo su Instagram o voy por ahí a comer, me ilusiona ver esto porque lo veo real, lo veo vivido. Este sitio tiene muy poco tiempo, no sé cuándo abrimos. 6 meses, nada, embrionario. Pues yo estoy viendo que están pasando cosas, lo veo real. Suficientemente cercano para que la gente que va se lo sienta suyo, quizás es demasiado aspiracional o demasiado elevado para según que otras personas que no quieren algo tan trabajado, no lo sé, pero tiene un público y están pasando cosas. Al final, si el sitio hay todo esto, es porque lo que hablábamos antes de auténtico, de real, está pasando aquí. Si en 6 meses estamos teniendo esto, yo creo que puedo considerar un éxito el proyecto. Más allá de que hay un éxito inicial, que es hacer las fotos con el sitio vacío, todo pulcro, todo limpito, y que la foto quede bien, obviamente. Estamos donde estamos y en el contexto en el que estamos. Pero si luego está pasando esto, para mí es un éxito. Y hasta aquí. Muchas gracias, Cristina. Un proyecto espectacular. Bueno, y la metodología de trabajo y cómo lo has explicado, la verdad que una maravilla. Pues gracias. Muchas gracias. Pues ahora daremos paso también ya a Laura y ya cuando terminen ya haremos también todas las preguntas que queráis hacerle también a Cristina. Vale, bueno, lo primero, muchas gracias a WeContract y en especial a Mafalda por habernos invitado a participar en este evento. Para Tarimatec es una gran oportunidad el poder hablar de nuestro material desde otra perspectiva, ¿no? Que no sea algo como tan comercial, tan tosco. Y bueno, la verdad que la temática nos interesa mucho. Mi nombre es Laura Carbonell, soy responsable de marketing de Tarimatec. Y hoy vengo a contaros precisamente cómo el material es mucho más que la función técnica. Nosotros, Tarimatec es un material muy técnico, pero cómo también pues tiene esa intención detrás. Por supuesto, no venimos a contaros cómo diseñar un espacio, o sea, tenemos muy claro nuestra posición. Al final venimos a explicar cómo el material bien planteado, bien escogido, pues crea esa experiencia, ¿no? Ayuda a crear intención en el proyecto. Tarimatec, bueno, es una fábrica, para poner en contexto, es una fábrica valenciana que depende de Plásticos Bitters, que es una fábrica de extrusión de tubos de plástico que hace aproximadamente unos 25 años más o menos decidió comercializar su propio producto y para ello pues se desarrolló una materia prima que nosotros denominamos Ecofiber Stone Composite, que está compuesta principalmente de policloruro de vinilo, piedra caliza y cáscara de arroz. Entonces, más allá de las prestaciones técnicas que tiene el material y todos los ensayos, que hoy no vengo a hablaros de eso, más allá de todo eso se buscaba crear un material que fuera resistente, que fuera sostenible y que
tuviese esa coherencia estética, tanto en exterior, nació de exterior, pero también cada vez más en interiores. Y a colación de lo que comentaba Cristina, la textura, ¿no? Que tuviese una textura que fuera capaz de crear pues, esas luces y sombras, que tuviese un color que perdurara en el tiempo. Nosotros, al ser fabricantes, tenemos más de 30 colores, por ejemplo, y no hay pérdida de color ni en exterior ni en interior. Y también que fuera durable, que fuera sostenible. Es un material que es 100% reciclable y que no requiere mantenimiento y es respetuoso con el medio ambiente. En definitiva, desde Tarimatec creemos que la materia prima de alguna manera condiciona la experiencia mucho antes de pensar en ese proyecto ya terminado. Entonces, a colación de esta temática, sí que nos interesa conocer cómo cambia el material, cómo cambia Tarimatec a través de la incidencia de la luz. Por ejemplo, en cuanto al color y al acabado, es un material que bueno, pues depende de la incidencia que tenga de la luz, bien sea natural o bien sea artificial. Y esto es muy mágico, ¿no? Porque al final un material cambia y el espacio también cambia, ¿no? Hay tantas maneras de habitarlo como iluminación, o sea, como se interpreta la iluminación a través del material. Por otro lado, la textura, el hecho de que tenga relieve, hace que, bueno, pues según la incidencia de la luz en este caso, pues cree suavidad o tenga intención dentro del proyecto. Y por último, la superficie. Al final, cuando se coloca en una superficie, puede atraer, o sea, puede absorber la luz o puede crear pues, un ambiente como más íntimo o más, con más confort. Y para ver un poco aplicado todo esto, sí que voy a pasar unas cuantas muestras para que podáis ir tocando el material, ¿vale? Para que veáis esa textura que tiene, que al final es un material muy táctil. Nosotros siempre insistimos en que podáis tocarlo porque realmente hay mucho material similar, ¿no? Pero es a través de... ¿Sí puedes? Gracias. De poder pasarlo. Entonces, mientras lo vais tocando, para que tengáis una visión global de nuestros productos, os voy a comentar el tipo de productos que tenemos. Nosotros nacimos con la tarima exterior, con en este caso una de alveolar, y nacimos con este producto exterior que llevamos más de 25 años. También tenemos una tarima sólida, que se utiliza pues, más para zonas con más tránsito. Tenemos Montblanc, que es un sistema de fachada ventilada que, como curiosidad, ya os digo, empezamos con lo que es la tarima y empezamos a ver cómo los clientes empezaron a utilizar la tarima para revestir fachada. Y claro, la tarima tiene una sección mayor, más aparte el rastrel. Entonces decidimos fabricar esta nueva aplicación, este nuevo perfil, y con esto es un gran ejemplo de cómo trabajamos nosotros como fabricantes. Al final todo nuestro catálogo se ha ido creando en función de la demanda de profesionales que nos han ido pidiendo, que hemos visto, pues les ha gustado cómo funciona el material y lo quieren aplicar de otras maneras, ¿no? Entonces, a través de esa interacción con el cliente, nosotros también hemos aprendido a crear diferentes perfiles. El perfil Aris son paneles decorativos que bueno, van machimbrados, la forma de instalación es súper sencilla, tiene diferentes acabados, tiene esa textura que al final lo hace único, ¿no? Y también las diferentes colecciones que tenemos, pues hay alguna que tiene cierta beta y todo eso también genera una intención dentro de la materia prima. Malibu también es un revestimiento que funciona muy parecido prácticamente igual en cuanto a instalación del Aris, pero sigue teniendo esa estética de la tarima, ¿no? Y aquí vuelvo a lo mismo, al final comenzamos a ver cómo se empezó a colocar en interiores, por ejemplo en techos, el sistema de fachada ventilada porque querían esa estructura de lama. Entonces se creó Malibu para ofrecer una solución al cliente, ¿no? Que la manera de instalarlo es súper sencilla y muy rápida.
Annapurna al final es el perfil más versátil que tenemos, es palillería decorativa, no es estructural, pero sí que tenemos refuerzo interno. Algo que no he dicho y que es muy importante es que todos los perfiles que fabricamos siempre se acompañan de sus sistemas de instalación, que eso también es muy interesante a la hora de plantear el proyecto. Y algo muy curioso es cuando nos llegan proyectos, ¿no? Cuando vemos cómo los... bueno, aquí pongo nuestros proyectos, pero lógicamente no son nuestros, son de nuestros clientes. Entonces, ver cómo aplican, ver cómo al final aplicando el material de un modo singular, pues se puede crear esa experiencia o esa intención del proyecto. En este proyecto, el ático entre jardines, al final yo siempre digo que es un portfolio de Tarimatech porque tiene Tarimatech instalado en todas sus partes. Por ejemplo, aquí en la parte del techo interior es la fachada ventilada Montblanc. Aquí tenemos tarima en la terraza interior y arriba tenemos el perfil de Annapurna, en una medida, tenemos varias medidas, en una de ellas haciendo de falsas vigas, mientras que aquí también tenemos un revestimiento de Aris que oculta unas puertas y al final todo crea, como es un material que dialoga mucho con la manera de habitar el espacio, ¿no? Y creando esas formas y esa verticalidad, por ejemplo en el caso del Aris, o sea, tiene esa intención de la que hablábamos, ¿no? Aquí se puede ver un poco mejor. No tenemos imágenes buenas del exterior, o sea, digamos de lo que es esta parte de aquí, pero que también tiene una zona, bueno, tiene un jacuzzi concretamente que también tiene instalado Tarimatech. Al final es un material que es muy resistente a la humedad. El hecho de que lleve cáscara de arroz, por ejemplo, tiene una intención, quiero decir, no es por ser, no es ecopostureo ni cosas de estas, sino que lo mismo que hace la cáscara con el granito de arroz, que es protegerlo de la humedad y de los hongos, de las bacterias, lo hace con el propio material. Entonces es un material que para zonas húmedas es muy interesante, se comporta muy bien. Aquí en este proyecto de vivienda unifamiliar también vemos cómo el material tiene una intención concreta. En este caso, bueno, aquí visto desde el frente, este techo se integra en el interior. Aquí lo podéis ver mejor. Digamos que crea esa continuidad y crea ese espacio, ese no saber dónde empieza el exterior o dónde termina, ¿no? Y al final es gracias al material, gracias a que también se puede utilizar en exterior y se comporta de manera excelente, pues se puede integrar también en interiores, ¿no? Y aquí simplemente lo he puesto para que veamos cómo incide la luz, en este caso natural. Este proyecto de vivienda también, lógicamente, juega con la geometría del edificio, de la estructura, pero sí que es cierto que gracias al material, ¿no? Y gracias también sobre todo a la combinación entre materiales, Tarimatech, o sea, tenemos una materia prima que combina muy bien con cualquier tipo de material, ¿no? Porque hace cálido lo que es más frío, hace frío lo que a lo mejor es más cálido, porque ya os digo, tenemos colores pues eso, más fríos o más que provocan esa amplitud, ¿no? Entonces el que el profesional pueda jugar con el material de esta manera, para nosotros es una grandísima ventaja y para ellos también. Y no me quiero quedar solo aquí, sino que pues, el hecho de ser una empresa con una trayectoria sólida, al final, porque bueno, Tarimatech lleva 25 años funcionando, pero Plásticos Vite, o sea, de donde venimos, llevamos más de 70, o sea, al final lo que es la estructura como tal, pues es muy sólida, tenemos un equipo detrás pues muy formado en el material. Realmente el material, lo que es la materia prima, la fabricamos nosotros en nuestras instalaciones, entonces la conocemos a la perfección. El hecho de ser fabricantes nacionales nos da muchas ventajas al profesional, os da muchas ventajas porque bueno, ya lo sabéis que la comunicación es mucho más fluida, nos adecuamos a cualquier proyecto, ya dicho en color, pero también en largos, fabricamos de 2 a 4 metros.
El asesoramiento técnico, nosotros, una de nuestras máximas es poder acompañaros de principio a fin del proyecto, porque entendemos que el material, bueno, y sobre todo este tipo de material, sabemos que funciona de maravilla, pero sabéis que sin una buena instalación no, bueno, pues se puede perder todas esas características técnicas que tiene, y nos cercioramos muchísimo de poder cumplir con esas expectativas, ¿no? Y también tenemos un soporte postventa que, bueno, al final es un acompañamiento integral del material para que el proyecto tenga la intención del concepto del mismo, ¿no? que pueda funcionar. Nuestro objetivo aquí, por ejemplo, es eso, que el material no viaje solo, sino que acompañe al arquitecto y al diseñador en cada decisión, asegurándose de eso, ¿no? De que la visión final del proyecto pues, al final se cumpla. Y para terminar, sí que quería quedarme con esta frase, que es que cada proyecto, como ha comentado Cristina, cuenta una historia distinta, pero todas comienzan con la materia, ¿no? Nuestro trabajo, el trabajo de Tarimatec, es que esa materia esté a la altura de la historia que se quiere contar en el proyecto, acompañando la intención del espacio y aportando pues, esa emoción, coherencia y durabilidad. Y nada, muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias. Es una pregunta un poco relacionada a las dos ponentes, pero la hago a Cristina. Quería preguntar, en la búsqueda de la nostalgia en tu proyecto, ¿no? En la autenticidad, perdón, estoy mirando. Cristina, perdón. En la búsqueda de la autenticidad, si también la buscas a través de la elección de los materiales. Por ejemplo, habrá materiales que son más usados en ciertas épocas, que se acuerdan los 60 o 70, pero si también las características de materiales es un factor en la búsqueda de esa nostalgia. Por ejemplo, para muebles tapizados, hacia pieles, hacia fabrics, como tejidos, ¿no? O ciertos tipos de madera. Es un poco mi pregunta. Gracias. Sí, seguro. Segurísimo. O sea, hacemos un poco de arqueología. O sea, si estamos hablando de los 70, o sea, nosotros, tú puedes usar... en el ejemplo de la piel y polipiel es un buen ejemplo. O sea, si hay un periodo donde se usaba la polipiel o el Sky, nos vamos a ir con Sky. Si lo que queremos transmitir es otra película, quizás tiene algo que ver que sea piel natural, que el olor ya te está dando un... ¿no? En este caso había el corcho, por ejemplo, un corcho barnizado brillo, además, que no es lo mismo que un corcho mate. Tiene muchísimo que ver y te pone en contextos. Al final hacemos escenografía. Muy parecido a la escenografía. Si yo quiero transportarte a un periodo o a una sensación, obviamente materiales, colores, ayudan fundamentalmente a transmitirte eso, sí. Claro, y visualmente, sí, o sea, seguro, si quiero un sitio apagado, no es lo mismo que si quiero un sitio diáfano, o sea, 100% es escenografía. Es que es muy parecido a escenografía. Cuando hablo con productores que están haciendo un anuncio, una película, o sea, es muy parecido. Los suyos no duran tanto. Los nuestros a veces tampoco, pero están hechos para durar más. Pero sí que es básicamente escenografía, es crear un ambiente a través de los materiales. ¿Más preguntas? Bueno, me animo a hacer una consulta. Me da curiosidad este primer comentario de que, claro, tienes a estos 5 chicos con un montón de emoción, un montón de historia de Barcelona, y es fácil ahí crear una historia porque ellos ya traen la historia. Pero ¿qué pasa cuando es un fondo de inversores u otro cliente? ¿Sí? Muy buena pregunta y muy mala pregunta, porque... por razones obvias, ¿no? O sea, aquí va muy a tiro, hablando de la temática, poner un proyecto que hay personas detrás. Con residencial también yo creo que va bastante. Con Contract lo normal quizás no es tanto eso, sobre todo hoy en día tiene mucho que ver, mucho más peso la parte de resultados y la parte más corporativa. Probablemente sea una historia más corta y no tan profunda, entonces no hay un deep dive tan fuerte. Y quizás no hay una narrativa tan trabajada, pero tiene que seguir habiendo una historia. De hecho, también hay una parte en la que la gente te viene a buscar para que tú les cuentes la historia que ellos no tienen, ¿no?
Y entonces hay que crear una historia. Siempre intentamos cogernos de algo. Obviamente hay escenarios en los que no te puedes coger de nadie, sencillamente te creas estoy en tal geografía, pues nos agarramos de esa geografía, hablamos de dónde está, no tanto de quién está ahí. Pero es muy fundamental para nosotros, sí. La parte inicial, la de concepto, para nosotros es la más pesada, la más difícil de externalizar, la más difícil de replicar. Creo que todo lo demás es más o menos externalizable, más o menos replicable, pero esta parte inicial sí que es muy el core del estudio. ¿Más preguntas? Buenos días. Yo os quería preguntar por la capa del impacto ambiental, ¿no? Decíamos, ¿no?, esta idea de nostalgia, de traernos materiales ¿no?, de otros años. Últimamente siempre, ¿no?, se comenta la parte del impacto ambiental, cómo esa capa, ¿no?, en qué situación, ¿no?, la colocáis en el proyecto. El material, ¿no?, me ha quedado muy claro porque lo has mencionado mucho, ¿no? Pero dentro del proyecto, dentro de toda esta historia, de ese trabajo, ¿dónde queda el impacto ambiental? Gracias. Mira, queda al principio de todo. Nosotros fundamentalmente intentamos trabajar con materiales que ya de base ya tengan esta parte trabajada. Es decir, volviendo a las polipieles otra vez, es un muy buen ejemplo. Nosotros ya tenemos de base una biblioteca de polipieles que ya me está cumpliendo con lo que quiero que me cumpla. Una cosa diferente es si el cliente me está pidiendo algo que yo no puedo dárselo. Ahí ya es más complicado. Pero si depende de mí, al final, hoy en día, y cada vez más, cuesta lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal. Entonces, con maderas, esta es una parte de las certificaciones que a mí me traigan los materiales. Nosotros siempre tenemos preferencia con tejidos, con maderas, con cerámicas, a que tengan las certificaciones ya ellos. Y que nosotros entonces nosotros tenemos una biblioteca de materiales, una biblioteca de referencias y una biblioteca, más bien un almacén, de piezas ya existentes. La primera es que me lleven las certificaciones que necesito. La segunda es local. Nosotros, por cómo trabajamos y la forma como entendemos los proyectos, nos gusta muchísimo hacer outsourcing local. Esto nos da mucha ventaja porque primero nos da mucho arrelamiento al proyecto, que es lo que buscamos. Es decir, si estoy haciendo algo en Estepona, me voy a buscar un ceramista en Estepona. Si estoy haciendo algo en Mallorca, me voy a ir a buscar un confeccionador de fibras que me pueda hacer cestos o me pueda hacer mallas de Mallorca. El local sería el segundo. Hemos dicho certificaciones, hemos dicho proveedor local, y el tercero es que nosotros recuperamos muchísimo. Si ahora te pusiera el ejemplo del Casafiero y tuviera que hacer un point en rojo, punto rojo, todo lo que existe recuperado, yo diría que prácticamente la mitad del proyecto es recuperado. Lámparas, sillas, obviamente cuadros. El corcho, ese corcho es un corcho recuperado de un tío que hacía en calle Montané, tenía una tienda de corchos, cerró. Antes de cerrar le dije, me la quedo entera. Ese corcho se quedó en un almacén y al cabo de un tiempo se usó para servicio continuo y luego se acabó usando para Casafiero. Pero ahí te mezclaba el local con el recuperado. Nuestra forma de trabajar nos es muy fácil poder estar cumpliendo cada vez más con estándares medioambientales. Nos gusta más, por ejemplo, el material natural que el tecnológico. A veces, obviamente, no se puede, o a veces es más conveniente usar un tecnológico, pero tendemos, por identidad del estudio, a trabajar con materiales naturales. Yo creo que en este caso estamos bastante alineados porque nos va muy bien por el tipo de proyecto que hacemos. Hacemos mucha más reforma, restauración que obra nueva, por ejemplo. Quiere decir que trabajaremos menos quizás unos elementos que son muy estructurales y que al final son los que tienen realmente la huella medioambiental, ¿no? Ya sea en estructuras de viviendas, etcétera, etcétera. Es decir, nuestro estudio está muy bien posicionado para cumplir cada vez más y de forma cada vez más excelente con toda esta parte que para mí es bastante clave. ¿Más preguntas? Yo quería preguntarte porque, por ejemplo, en el concepto de Casafiero, porque hay un trabajo de investigación detrás increíble, que a veces igual no se pone en valor. Pero claro, ¿cuánto tiempo os ha llevado prepararlo? Y bueno, y además habréis hecho casi como trabajo de periodismo y de ir a buscar una recerca de materiales impresionante.
Yo soy periodista de formación. Ah. O sea, que no sé si tiene que ver, pero me lo has puesto también a tiro. Yo soy periodista de formación y luego también hubo formación en interiorismo, pero mi base es en periodismo y cuando me preguntan si qué pena que no lo uso un montón. No sé, lo uso un montón. Y tiene mucho que ver con esto. O sea, hay una parte de búsqueda que tiene mucho que ver con cómo tienes formateado el cerebro, ¿no? El quién, el cómo, el cuándo, el por qué, toda esta parte que al final se acaba traduciendo aquí, pero que es de una base que tiene mucho más que ver con la investigación y el periodismo. Sí, hay mucho trabajo. Yo creo, primero, en tiempos, ¿cuánto tiempo hemos estado? Te miro a ti, Jordi, porque lo sabes mejor que yo. Jordi es el director de estudio. Fueron 6 meses totales, de inicio a final de obra, pero en cuestión de... Hablas de obra. Sí. ¿Y la parte previa cuántos meses fueron? Fueron 2 meses toda la ejecución del proyecto y los planos. Pues hemos tenido 8 semanas para toda la parte conceptual y 6 meses de obra. Esas 8 semanas diría que es muy justo. Pues sí, no, pero en Navidad y eso, pues ¿Eh? fuimos para... Muy poquito. Muy poquito. Hay mucha parte que yo creo que si te viene de nuevo y dices, ah, wow, pero hay mucha... No como los cocineros cuando tienen muchas cosas ya preparadas y luego ya se le emplatar, aquí hay mucha cosa que nosotros ya tenemos de calle, que son las referencias, que son las bibliotecas, que son nuestros archivos de arte digitalizado. Ostras, hay mucho trabajo ya previo hecho en el estudio. Es nuestra forma de trabajar, con lo cual no nos viene de nuevo a nosotros y quizás nos viene de nuevo este proyecto en concreto, este cliente en concreto, pero hay mucho material ya hecho en el estudio que te hace avanzar mucho más rápido. Sí. Muy bien y muy interesante el dato del tema del periodismo, porque no lo sabía, pero es que es, o sea... Tiene que ver, seguro. Sí, no sé, sí, porque es una visión muy particular. ¿Más preguntas? Cuesta un poquito arrancar. Así las preguntas luego en el Coffee Networking ya es como todo como más fluido y más fácil. Pues antes de pasar al Coffee Networking, ¿queréis preguntarle alguna cosa a Laura también? Mira, por allí tenemos. Hola, pues bueno, yo te quería preguntar un poco por curiosidad, porque yo vengo de diseño de producto y me interesa mucho el concepto que corrígeme, que has dicho que no requiere como un mantenimiento como tal este tipo de tarima. ¿Cómo habéis llegado a ese punto? ¿O qué recomendación al usuario le haces para que, obviamente, es un producto que se usa a diario, pasamos por encima para que eso dure en el tiempo? ¿O qué instrucciones dais? ¿Qué recomendaciones? Y bueno, ¿qué resistencia tiene frente a una tarima un poquito más convencional? ¿Qué diferencias? Pues yo soy responsable de marketing, pero justo está aquí mi compañero Fran, que es responsable técnico, además de proyectos de aquí de la zona de Cataluña. Entonces yo creo que esa pregunta te la va a responder muchísimo mejor él que yo. Entonces, si quieres comentarlo, es que lo digo porque nadie mejor que él. Bueno, yo soy Fran Villena, soy responsable técnico de Tarimatec, llevo la gestión comercial también aquí de Cataluña. En cuanto al mantenimiento, es una pregunta clave y algo que siempre ha creado a veces confusión. No hay que confundir mantenimiento con limpieza, ¿vale? Hay veces que cuando se dice que el material no requiere mantenimiento, la gente se cree que es pirolítico autolimpiable, no es así, ¿vale? Pirolítico autolimpiable no hay nada, y menos en exterior. ¿Qué propiedades tiene el material? Primero, la resistencia. Damos 25 años de garantía de producto en que no se va a degradar, no se va a resquebrajar, no se va a revirar y que va a mantener sus propiedades íntegras. En este aspecto también está la estética, ¿vale? No tenemos problemas de decoloración. Puede haber un viraje ligero que el cliente no nota, ¿vale? Pero hay colores que incluso aumentan el tono, ¿vale? Un blancamiento como tal no sucede como le puede suceder a la madera. La belleza de la madera es inigualable. O sea, la madera es lo mejor si tienes tiempo para mantenerla, ¿vale? Si no, pues ya sabemos lo que pasa. Nosotros no tenemos esa necesidad.
Luego, por otra parte, tenemos la resistencia del material. Es muy resistente y en caso de necesidad de manchas que se puedan producir en exterior, que hay veces que se producen manchas y dices, ¿esto de qué es? Que no sabes el origen, puedes aplicar lejía directamente, amoníaco directamente, incluso salfumán directamente, sea el color que sea, que el material no le afecta, con sentido común. O sea, no puedo echar el producto, dejarlo 2 horas porque obviamente me lo marcará, pero que en caso de necesidad es muy resistente y obviamente puedes mantener con el aspecto perfecto con el paso de los años. No sé si te he respondido, si va por ahí. Sí, era más, ya te digo, como curiosidad un poco porque, no sé, me da como mucha sensación de mucha resistencia y como muy fácilmente limpiable, como Nosotros lo que tratamos es tratar de acercarnos, como digo, la belleza de la madera es inigualable, tratar de acercarnos cuando alguien toca el material y duda, eso es lo que más nos llena. Cuando dice esto es madera, es lo que más nos llena porque obviamente no es madera, ¿vale? Pero tratamos de acercarnos sin el mantenimiento que requiere la madera. ¿Vale? Genial, gracias. ¿Más preguntas? Bueno, pues Cristina, a ver, próximos proyectos que tenéis así que podáis desvelar, porque además estáis a nivel internacional, sé que algunos no los podéis tampoco explicar, pero ¿qué tenéis entre manos ahora mismo? Pues mira, ahora entre manos estamos en un hotel en Barcelona, en el centro, por la catedral, que nos hace mucha ilusión porque es un hotel pero tiene un tamaño que nos permite precisamente poder contar mucho de lo que estamos explicando aquí. A veces hacemos hoteles que cuando ya son 200, 250 habitaciones empieza a tener una escala que obviamente todo esto se diluye más. Estamos con un residencial en Milán, acabamos de terminar un residencial en París. Residenciales es otra película, creo que es otra presentación completamente porque es como un mundo completamente aparte y otra forma de trabajar bien diferente. México, una casa en México preciosa en Valle de Bravo. Obviamente esta casa es una casa de cero en una parte de una reserva forestal increíble. Este proyecto es mucho más largo, pero también muy interesante y muy alineados con el cliente. Lo que os contaba de que si tú puedes crecer con el cliente, el resultado es algo mejor que si vas solo por tu cuenta sin ser permeable al input que te pueda dar, ¿no? En este caso al revés. Creo que es un proyecto que entre cliente y nosotros llegaremos a una casa realmente bonita. Estamos con la reforma de un antiguo pajar en Andorra, en mitad de la nada. Ahora en invierno hemos tenido que parar porque hay tanta nieve que no se puede ni trabajar. Creo que este también va a quedar precioso. Estamos en otro hotel por el casco antiguo de Barcelona, estamos con 2 hoteles por el casco antiguo de Barcelona. Uno que acaba de terminar por la Plaza del Pi, un grupo hotelero con el que llevamos tiempo trabajando y que nos encanta trabajar con ellos por la flexibilidad y por las oportunidades que nos dan a nivel creativo. Os voy mirando Madrid, un residencial en Madrid, un muy buen residencial. Voy viendo de cada uno lo que me va gustando más. El residencial de Madrid es que nos han dejado mantener mucha cosa original del espacio. Esto aquí, por ejemplo, cero patatero. En otros los hay y el cliente, por lo que sea, no lo quiere conservar. En este caso, calle Velázquez, molduras increíbles, unos suelos que hoy es el crack de la madera, nos han dejado mantenerlo. Esto me hace mucha ilusión porque es parte de lo que hablábamos antes, ¿no? De esta cosa del paso del tiempo, de ver en una cara el paso del tiempo. En esta casa nos han dejado conservarlo, hay otros casos en que no. ¿Y? Ibiza, una casa en Ibiza. Sí, bastante residencial estoy pensando. Ve. Bueno, Sí. pues enhorabuena porque la verdad es un gran listado de proyectos y no sé si alguno tenéis que decir que no, porque ya estáis... Yo creo que decimos que no haciendo un poco de ejercicio de lo que haciendo de cliente. Y yo le digo, yo no te convengo. Va más por ahí. Vale. No, lo que tú estás buscando yo no te lo voy a poder dar. Y esto es un ejercicio súper honesto por 1000 razones. A veces porque te están pidiendo algo que no eres tú. Otro porque el tiempo es imposible. Otro porque no hay presupuesto. Creo que esto en cualquier profesión. Podríamos estar ahora haciendo una conferencia a todos nosotros, que a todos nos pasa prácticamente lo mismo. Es como decirle, yo no soy tu date. O sea, es como una cosa, ¿no? De si fuéramos una aplicación de citas, decirle, no, tú y yo no. Sí, o sea, todavía no los hemos encontrado.
con un proyecto que nos chiflaría hacerlo, que por capacidad no lo podamos coger. Este para mí sería un no traumático. De momento no nos hemos encontrado con este no. Los nos hasta ahora son sentido común, al menos por nuestra parte. Y eventualmente el potencial cliente que no acaba de serlo, lo acaba viendo también, yo creo. Muy bien. Bueno, pues solo una cosita más ya para despedir también, porque bueno, Tarimatec este año ha iniciado también, que quería que lo comentarais, porque es una iniciativa muy chula, un concurso para diseñadores, ¿no? Que no sé si ya tenéis resolución, ¿no? Para desarrollar también como un nuevo producto, ¿no? Nuevas perfilerías, y entonces era para que nos comentaras un poco y si vais a repetir, porque igual también interesa, ¿no? A todos los creativos, no, pues estar pendientes. Sí, a ver, al final, bueno, Tarimatec es un producto muy versátil, sobre todo algunas de sus perfiles, y sí que lanzamos este año un concurso, Askin Awards, que trataba de, bueno, al final, una parte de nuestro catálogo es cómo aplicar los productos, cómo aplicar los perfiles para crear diferentes productos, y en este sentido buscamos pues eso, nuevos diseños, ¿no? Y hemos creado este concurso que lo fallamos, bueno, en redes sociales ya se han cerrado las votaciones y el viernes ya anunciamos a quien ha ganado. Este viernes. Sí, y el fallo ya lo hacemos en Rebuild, durante la feria de Rebuild. Pero la verdad que ha tenido muy buena acogida. Sí que es cierto que está más dedicado a estudiantes, ¿no? Porque, bueno, pues eso, buscamos también talento emergente. No se trata de crear un producto como tal, sino un poco fantasear y tener, pues eso, ideas locas. O sea, buscamos ideas locas porque en realidad el material lo permite. Y luego ya lo bajaremos a tierra, lo trabajaremos. Pero bueno, esto es un ejemplo de cómo el material se puede utilizar para hacer diferentes aplicaciones. Diseñadores de producto lo utilizan mucho pues, para hacer mobiliario, por ejemplo, sobre todo por lo que ha dicho Fran, porque es un material que no requiere mantenimiento y para zonas de exterior pues está muy, muy bien. Muy bien, pues es una iniciativa así también muy chula y bueno, espero que el año que viene repitáis. Podéis hacer también una categoría profesional, sí. ¿no? Para ver. Veremos a ver. Sí. Yo sí que quería decir que me ha parecido súper interesante todo, pero en concreto el tema de la nostalgia, yo que vengo del marketing, pero de formación soy historiadora del arte, entonces se conecta muy bien todo el tema de contar una historia con la nostalgia, con lo auténtico, entonces realmente en la conexión de todo eso es donde se crea esa autenticidad, ¿no? Y eso que os diferencia y que al final, pues eso, que encuentras proyectos, o sea, los proyectos te buscan, o sea, hay una conexión real. Entonces, nada, eso era un comentario, el tema de la nostalgia, que es lo que ayuda a contar la historia. Muy bien, pues para despedir ya la sesión, bueno, también hacer hincapié de que, bueno, Cristina Carulla Studios, un estudio de referencia joven a nivel internacional, que repite en ERA de 100 de los mejores interioristas, arquitectos de España. Así que, bueno, un lujazo haberte tenido hoy aquí con todos nosotros. Muchas gracias.